Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompaña Antonio Morales Martínez, él es coordinador general del evento Catrinas Fest MX 2016 y además nos acompaña una hermosísima Catrina. Hablamos de Estela Duque. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Y ya la tercera edición de este festival, pues a punto de realizarse, ¿no? Así es la tercera edición, empezamos en el 2014 rompiendo el récord Guinness de mayor número de personas caracterizadas como Catrina. Hemos ido evolucionando a través del segundo año y este tercero, pues con una serie de actividades, como siempre, desde el 1 de octubre. Antonio, ¿qué los motivó a ti y a Javier Martínez crear este festival, recuperar la figura de la Catrina? Bueno, cuando Javier y yo platicamos la primera vez, él ya tenía una experiencia de fotografías de Catrinas de 5 años en diferentes locaciones del país. Entonces me comentó, oye Toño, pues no hay un festival de la Ciudad de México que de alguna forma sea como un hilo conductor de todas las actividades que ya existen de hace tiempo y de tal importancia que se pueda promover a nivel nacional e internacional. Vale la pena mencionar que ustedes lo que lograron particularmente en la primera edición en el Monumento de la Revolución, en la Plaza de la República, fue motivo de inspiración de lo que hizo el agente 007 con esta película Spectre, que filmó parte de ella aquí en la Ciudad de México justamente con una procesión de Catrinas, ¿no? Es correcto, de hecho esa imagen le dio la vuelta al mundo, el récord Guinness, y pensamos que influenció de alguna manera toda la producción de esta película para que la imagen fuera con esa Catrina, ¿no? con el récord, todas reunidas. Después de ese medio millar de Catrinas, de Catrines, ¿cómo evoluciona esta fiesta y qué tienen preparado para esta edición 1 y 2 de noviembre? 1 y 2 de noviembre. De hecho, la Catrina Fest son exposiciones culturales, muestras gastronómicas, exposición de arte y una serie de actividades. Para este año, nosotros en el 1 y 2 de noviembre tenemos montada toda una exposición fotográfica, hacemos una gran celebración con ofrendas, participan todos los comercios de la zona y estamos invitando a toda la comunidad, van a encontrar muchas sorpresas, catrines, promociones, etcétera. Esto es sobre el corredor de la avenida Álvaro Obregón, entre la avenida de los Insurgentes y la calle de Mérida, ¿no? El corazón de la colonia Roma. Es correcto, es el corredor cultural. Ahí tenemos también Casa LAM, que participa ¿sí? con una exposición plástica. Ahorita venimos de la inauguración de la exposición en el Centro Cultural de México Contemporáneo, en Centro Histórico. Bien. Y además, pues, participamos con el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Cultura del DF, la Secretaría de Turismo del DF y la Secretaría de Turismo Federal, como colaboradores en el próximo contingente en Reforma. Que será este sábado 29, ¿no? Ustedes sábado 29. Ayudarán un poco a la selección, vamos a decir, a la evaluación de quienes quieran participar en este contingente y ustedes darán luz verde, ¿no? De hecho, la Catrina participa con un contingente de Catrinas, la Catrina Fest, y invitamos a la ciudadanía para que sea parte de este festival y de esta procesión. ¿Cómo hacer? Pues los estamos citando este sábado en la Estela de Luz a las 11 de la mañana, a que lleguen caracterizados y caracterizadas, y de ahí los mejores se considerarán para el gran desfile de la ciudad, ¿no? Reforma, a la altura del circuito interior, afuera de la Puerta de los Leones, muy cerca del metro Chapultepec, así es que es una zona de fácil acceso. Estela, ¿para ti qué significa ser imagen de este festival? Es un orgullo que me permita ser parte de este Festival Cultural Catrina Fest México. ¿Cómo se transforma tu cuerpo cada vez que te pintas, cada vez que te transformas? Con mucha adrenalina. ¿Por qué? Me encanta, me emociono mucho. Una tradición que me gusta bastante, en memoria a todos los muertos. Justamente es también este entendimiento, ¿no? Antonio, cómo los mexicanos vemos la muerte y cómo nos acercamos a ella con respeto, con fiesta, con alegría. Es correcto, de hecho nosotros lo vemos como una celebración de vida que rinde culto a nuestros seres queridos y sobre todo buscamos rescatar esos valores, ¿no? Inculcarle a los jóvenes
en todos sentidos, ¿no? A nivel actual, contemporáneo e histórico. Pues les agradecemos a los dos traernos este color y sobre todo esta invitación. Nos sumaremos a las actividades desde ahora ya a visitar la exposición en la avenida Álvaro Obregón, y el 1 y el 2 ahí estaremos también en la Colonia Roma. Bienvenidos a ustedes. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes.